Glorifico a Deus neste exato momento Glorifico por a estar Dios aqui, juntamente com a minha família, en este momento de poder estar servindo ao aquí con mi Senhor com familia, sirviendo alegria. al Señor con alegría. Nossa família foi chamada e Nuestra familia fue consagrada llamada y para estarmos consagrada diante para do estar Senhor, delante del Señor, ministrando ao povo ministrando dele, al pueblo de apacentando o Él, rebanho de Deus. E eu glorifico a apacentando Deus el pela vida rebaño da de minha Dios. família, minha Agradezco esposa, a Dios meus por mi filhos, familia, mi esposa, mis hijos, mãe que nos assiste pela internet, mi madre pela que vida nos do ve meu por internet, netinho, Uriel, que continua crescendo, que é uma mi maravilha. nieto. A Deus toda a glória. A Dios Glorifico toda a Deus pela gloria. vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, pela confiança e pela grande responsabilidade de estar al apóstol aqui Miguel Ángel por darme la apacentando o oportunidad rebanho de de estar aquí Deus e predicando reproduzindo y poder o apostolado. reproducir A el Deus seja apostolado. toda a glória A Deus pela seja toda sua a glória. vida, meu apóstolo. E quero agradecer a Quero Deus agradecer especialmente por você, a Deus você por que ustedes está que estão aqui, aqui, você que dispôs do seu tempo, pusieron você su que conseguiu tiempo, vencer o trânsito. consiguieron vencer el tránsito. Enfrentamos essas dificuldades no ministério de oração, mas o Senhor é quem vos recompensará. El Señor los recompensará el doble. En el nombre de Jesús. Para la gloria del Señor. Dice así el texto sagrado. Y dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres, tienes que oír, tienes que estar atento a lo que Dios habla. Dice, si practicas aquello que hablo, o sea, si haces lo que es recto delante de mis ojos, si eres obediente, si das oídos a mis mandamientos, o sea, si tú guardas dentro de tu corazón, dentro de tu mente, los mandamientos, los mitzvots, si guardas todos los estatutos, ¿qué es lo que dice? Ninguna enfermedad vendrá sobre ti, de las que envié sobre los egipcios. Pues yo soy el Señor que te sana. Él es el Señor que te cura. Él es el Dios que me cura. Él es aquel que me trae salud perfecta. Él es el Dios que sana mis emociones. Es el Dios que trae cura para mi cuerpo físico. Ese es tu Dios. Eso es lo que la palabra va a producir en tu vida hoy. Eso es lo que va a producir en la vida de los internautas que nos ven a distancia. Vamos a orar, vamos a someternos al Dios de la palabra. Padre querido, Padre eterno, exaltado sea tu nombre. Dios, tú te manifiestas en medio de la congregación de los santos, en medio de los dioses. Él establece sus decretos, sus juicios. Y nosotros estamos aquí, oh grande Elohim Adonai, supremo pastor de nuestras almas. Estamos totalmente sometidos, deseosos de oír tu voz, deseosos de ser refrigerados en el alma, atentos a todo aquello que el Señor ha de transmitir como conocimiento y orientación a nuestro espíritu, porque en nosotros hay una divina semilla para gloria del Señor. Y el pueblo diga amén. Amados, este miércoles es un miércoles apostólico y profético. Y ya aprendimos algunas enseñanzas con nuestro apóstol al respecto de la gracia de Dios en lo que dice en relación a la salud emocional. Tenemos literatura, la Biblia y el poder emocional, la cura divina a través de la Biblia Sagrada. Entonces vamos simplemente a traer a la memoria algunas de esas enseñanzas, porque Dios quiere que tú tengas, tanto de forma física como emocional, la salud bíblica, la salud que la Biblia Sagrada tanto habla, la salud que tanto hizo falta en ese periodo de pandemia al mundo entero,
que ahora se transformó en una endemia. Yo quiero decirles para ustedes que Jesús es el médico del alma. Es el médico de los médicos. Si tú entraste aquí con algún desajuste, sea en tus emociones, en tus sentimientos o en tu cuerpo físico, hoy el Señor pondrá en orden tu casa. Dios va a poner las cosas en orden en tu vida. Dios va a traer ajuste a tus sentimientos. Dios va a traer salud perfecta a tu cuerpo, aunque el médico haya dado un diagnóstico sombrío. Lo que más ha debilitado al pueblo de Dios hoy en día son las enfermedades emocionales, enfermedades que afectan nuestra mente y que muchas de ellas somatizan para el cuerpo. Sale de la mente y va para el cuerpo. Entonces en esta noche Dios tiene una palabra para ti, una palabra liberadora. Dice en esta noche: yo soy el Señor que te sana. Soy el que te cura de la planta de los pies a la mollera de la cabeza. Yo soy aquel que quita la amargura de tu vida y traiga la dulzura a tu vida. Esta es una noche donde tú debes disfrutar del poder de Dios en tu alma y en tu cuerpo físico, porque tu espíritu, la obra está completa, estás perfecto en el espíritu. Entonces, cuando tenemos o desarrollamos una mentalidad saludable, eso se va a reflejar en nuestro cuerpo de forma benéfica. Cuando tenemos salud emocional, disfrutamos de un bienestar pleno, amados. Jesús había dicho en Juan 10:10, yo vine para que ustedes tengan vida. No dijo solamente vida, precisan tener vida y la tendrán en abundancia. Entonces, la vida abundante del Cordero de Dios tiene que transbordar en tu vida, amado. Ese soy de Dios tiene que trascender en todas las áreas de tu vida. Porque cuando Él dice en la cruz del Calvario, está consumado, Él simplemente catarecheo. Él canceló lo que el enemigo tenía como yugo en nuestras vidas. Él quebró todo el yugo del pecado, quebró todo poder de la enfermedad. Y eso tiene que ser una realidad en tu vida. ¿Y cómo eso vendrá en mi vida? A través de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que va a activar esa fe que Él te dio, amado. Es la palabra que va a traer existencia, la cura, el milagro, el equilibrio en lo que dice respecto a tus emociones. Entonces, un breve relato. El pueblo de Israel había acabado de salir de Egipto. Dios había abierto el Mar Rojo y Dios simplemente lanzó al faraón y a sus caballeros, sus carros de guerra. Y el pueblo de Israel se delició delante de Dios a la vera del mar por el cántico de Miriam. Era un cántico de victoria, de júbilo. Eran gritos de alegría por aquello que el Señor había hecho en favor de su pueblo. Más, el pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, 38 años siendo corregido y disciplinado por Dios. ¿Por qué eso? Porque el pueblo de Dios había sido esclavizado 400 años por los egipcios. Ellos perdieron su identidad como descendencia bendecida de Abraham. Ellos estaban viviendo como esclavos y llevaron esa mentalidad de esclavitud juntamente con ellos cuando salieron de Egipto. Dios precisaría
precisaba reeducar al pueblo israelita. Dios tenía que quitar ese paganismo que estaba en el pueblo judío. Tenía que quitar esa mentalidad de esclavo, de derrotado, que se contentaba solamente con pan y agua, porque ellos estaban próximos a entrar a la tierra prometida, a una tierra que dice la profecía que Dios había prometido, una tierra que emanaba leche y miel. Entonces Dios debía reeducar al pueblo. Él simplemente fue conducido al desierto de Sur, que en hebreo significa murallas. Según los historiadores, los egipcios fortificaban murallas en la entrada o en la proximidad de su territorio a fin de protegerse de los enemigos. Y ahí Dios cruza aquellas murallas y después de 3 días llegan a Mara. ¿Qué significa amargura? Estaban con mucha sed. 3 días caminando por el desierto. Entonces había un problema. Aquellas aguas no eran aguas saludables, no eran aguas potables, eran aguas amargas. Había amargura allí. Y ellos comenzaron a reclamar, comenzaron a murmurar. ¿Saben cuando el esclavo comienza a reclamar con su patrón de que está con sed, de que está sufriendo malos tratos? Así el pueblo judío estaba con la mentalidad de esclavitud. Hace poco tiempo habrían cruzado el Mar Rojo y estaban glorificando a Dios. Estaban dando gracias a Dios. Vean cómo el corazón humano es. Y nosotros precisamos tener nuestro corazón tratado por Dios a través de su palabra. Porque de la misma manera como nosotros podemos glorificar y exaltar a Dios por victorias que Él nos concede, podemos también en el día siguiente estar reclamando de otro paso de fe que Él nos da, que Él pone delante nuestro para que podamos recorrer, para que podamos crecer, para que podamos aprender. Y ahí comienzan la murmuración, las reclamaciones. ¿Te parece que ellos estaban reclamando en alta voz? No, ellos reclamaban por lo bajo uno con los otros. Murmuraban hasta que llegó al oído de Moisés. Ellos estaban con sus corazones en Egipto. Sus memorias estaban haciendo con que sus corazones fueron corazones desobedientes. Se rebelaron contra Dios. Entonces Dios demuestra aquello que está en nuestro corazón. ¿Para qué, amados? Para Dios simplemente hacer una limpieza en lo que dice respecto a nuestras emociones. Dios hace un detox. Porque aún siendo nuevas criaturas, existen gatillos en nuestra mente que de repente te van a remitir al pasado, sea por causa de una quiebra de alianza, un divorcio, y muchas personas no reconstituyen la vida por esos gatillos, sea por causa de algún motivo de enfermedad, de dolor, que alguien allí atrás, por ejemplo, hizo algún tratamiento para cáncer y fue curado. Y de repente pasó un tiempo, hace un examen, hay un médico que no tiene nada que ver, no sabe nada de lo que sucedió allí, da un diagnóstico que es una lanza maligna. Puede haber reincidencia. Y ahí el gatillo te va a remitir ¿a dónde? Para el pasado. Entonces, presten bien atención. El pueblo de Israel precisaba ser reeducado. Tú no puedes tener mentalidad de esclavo de Egipto.
Hizo Moisés partir a Israel del Mar Rojo y salieron para el desierto de Shur y caminaron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Al final llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso llamó aquel lugar Mara. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Presten atención. El corazón humano, principalmente, si no está debajo de esa divina semilla que es la palabra de Dios, Él puede llevarnos ¿a qué? Al engaño, al desvío de la verdad. ¿Por qué te parece que muchas personas son engañadas por la apostasía? Por causa de eso. Ahora, el pecado simplemente produjo en la vida del hombre una distorsión de la realidad divina. Isaías capítulo 1, versículo 6, porque cuando tú ves para la desobediencia, eso significa que allí está una persona con el corazón enfermo. Versículo 2. Oigan los cielos y den oídos tierra, porque es el Señor quien habla. Crié hijos y los engrandecí. Ahora vea lo que Dios está hablando a través del profeta. Pero ellos están, ¿qué? Revoltados contra mí. El buey conoce a su dueño. Vean la reclamación de Dios. Y el burro también conoce a su dueño, pero Israel no tiene conocimiento y mi pueblo no entiende. Isaías 1:3. Ay de esta nación pecaminosa, pueblo cargado de iniquidad, raza maligna, hijos corruptores, abandonaron al Señor y blasfemaron contra el Santo de Israel. ¿Qué hicieron? Volvieron atrás. Fue por eso que ellos fueron para el cautiverio babilónico. ¿Por qué han de ser heridos? ¿Por qué insisten en continuar en rebeldía, en seguir desobedientes, viendo que continúan en rebeldía? Entonces Dios muestra para Isaías: toda cabeza está enferma y todo corazón convaleciente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ellos cosa sana, sino heridas, contusiones y llagas inflamadas, unas y otras no exprimidas, ni atadas, ni ablandadas con óleo. Eso es lo que pasa cuando el pecado se enseñorea de una persona. Eso aquí sucede en la vida de quien no es cristiano, fatalmente. ¿Puede acontecer en la vida de un cristiano? Puede. Claro que puede. Si tú dejas tu corazón apartarte de las verdades de Dios, si tú te rebelas contra Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Todo eso que el profeta Isaías está diciendo. Entonces, la amargura puede producir raíces. Y raíz de amargura puede separarnos de la gracia de Dios. Ellos estaban amargados, resentidos, porque ellos querían beber agua. Y estaban hacía 3 días caminando en el desierto, y cuando llegan a una fuente el agua estaba amarga. Entonces, amados, se sintieron resentidos de una necesidad no satisfecha. Pablo dice: sigan la paz con todos. Y ahí ahora, Pablo, cuando habla de la congregación, dice la importancia de buscar en todas las ocasiones y circunstancias la paz. Y con la paz viene la santificación, sin la cual nadie verá al Señor.
¿Sabe lo que significa esto? Cuando no hay un empeño por la paz y consecuentemente eso va a traer santificación, nadie verá a Dios obrar. Y es por eso que Pablo continúa, atentando diligentemente para que nadie sea faltoso. ¿Y qué acaba sucediendo? Todos nosotros conocemos a los desiglesiados. Son nuestros hermanos que dejan de estar en comunión para quedarse en sus casas porque dicen que son la iglesia. Eso es un error. Porque Dios constituyó a la iglesia como un cuerpo. Y cuando alguien dice, no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia, él simplemente fue alcanzado por una raíz de amargura, porque ciertamente aquella persona que está en casa diciéndose que es la iglesia fue destratada de alguna manera en el lugar que congregaba. Y ahí Pablo dice, cuando alguien es faltoso, se separa de la gracia de Dios. ¿Cuántos están desde la pandemia separados de la gracia? Para que no haya ninguna raíz de amargura, porque ella brota. Y cuando ella brota, ¿qué hace? Perturba. Y por medio de ella muchos son contaminados. Entonces, amados, la amargura es un sentimiento improductivo. Es un sentimiento tóxico. ¿Sabe lo que es la amargura? Es un resentimiento. Principalmente cuando alguien sufre por causa de alguna acción, de algún error, de algún hermano, y aquella persona se guarda eso. Y lo primero que hace es que el Señor le dé el pago. Cuando la Biblia dice que tenemos que orar unos por los otros, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, es lo que dice la Biblia. Pero la raíz de amargura, ¿qué hace? Contamina. Y no contamina solo a aquella persona, contamina a otras también. Es lo que Pablo acabó de hablar. Todo eso es un resentimiento de la persona por necesidades no satisfechas. Y la amargura, amados, nunca trabaja sola. Puedes estar seguro de esto. Es de forma clara, entra de forma sigilosa. ¿Se acuerdan? Ellos estaban murmurando. Y los aliados son el deseo de venganza, el celo, la rabia, la desobediencia, el chisme. Y todo eso va a traer una gran confusión. ¿Por qué? La raíz de amargura comenzó a brotar. Entonces, Pablo está diciendo lo siguiente. Ustedes tienen que hacer todo lo posible para buscar ¿qué? La paz. Porque cuando tú buscas la paz, principalmente con aquellos que te hirieron, si tú fuiste herido, te sentiste herido, cuando tú busca la paz. No tenemos cómo controlar las acciones de las personas. Pero hay algo, nosotros somos llamados a la paz. Entonces, si tú, que eres maduro, que eres sobrio, que eres adulto, tienes que reflexionar 2 veces. Ya que tú eres maduro, firme en la roca, estás sobrio, tienes que reflexionar 2 veces, por ti y por aquel que está amargado. Porque la Biblia dice lo siguiente, que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Acoger a aquel que es débil en la fe, aquel que está claudicante, debilitado. Si yo estoy viendo que una persona que era parte de mi convivencia y dejó de congregarse,
como siempre hago con algunas personas. Yo llamo por teléfono, entro en contacto. ¿Está todo bien? ¿Qué está pasando? No te he visto. A veces un caso de enfermedad y tenemos que hacer nuestra parte. Hago porque es mi obligación. No hago porque soy miembro del cuerpo de Cristo y la palabra de Dios dice que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre también. Entonces tenemos que ir en busca de la oveja. A veces la oveja está allí precisando de tener las heridas curadas, exprimidas para que salga la infección. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos promover que la raíz de amargura se extienda. Fuimos llamados a la paz. Maya Angelou, una poetisa norteamericana, es influencia en la cultura afroamericana, luchó por los derechos civiles y por la igualdad después de superar un trauma en su infancia. Él dijo lo siguiente sobre la amargura. La amargura es como un cáncer, se alimenta del huésped. Entonces existen enfermedades que son impuestas por el enemigo y que hasta Cristo morir en la cruz no había cómo resolver esa situación. No había cómo Satanás perder la legalidad sobre esas personas. Entonces Lucas capítulo 13 versículo 10. Enseñaba Jesús en el sábado en una de las sinagogas. Y vino allí una mujer poseída de un espíritu de enfermedad. Hacía ya 18 años y andaba ya encurvada sin de modo alguno poder enderecharse. Ven qué vida terrible que esa mujer tenía. 18 años encurvada. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le impuso las manos y ella inmediatamente se enderechó y daba gloria a Dios. Lucas 13:13. Jesús fue allí y liberó a aquella mujer. La curó. La liberó totalmente. Versículo 14. El jefe de la sinagoga, indignado que Jesús curaba en el sábado, le dijo a la multitud: 6 días hay que se debe trabajar. Vengan en esos días para ser curado y no en el sábado. Le dijo el Señor: hipócritas, cada uno de ustedes no desprende en el sábado su animal para llevarlo a beber. ¿Por qué motivo no se debía librar de este cautiverio en día de sábado? Entonces vean, Dios no manda enfermedad para la vida de nadie, por el amor de Dios. Hay personas que dicen, fue Dios que me dio esa enfermedad. ¿Quién estaba haciendo cautiva a esa mujer durante 18 años? Satanás. Todo eso es resultado de qué? Resultado del pecado. Entonces, hasta que Cristo muriera en la cruz, tenía esa autonomía. Iba hasta el trono de Dios, como hizo en el libro de Job. En el momento que Cristo muere, se acaba eso. Él es expulsado de allí encima. Es restricto. ¿Cuál es la causa de todo eso? El pecado. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecaron. Entonces el pecado distorsió la imagen de Dios en nosotros, nos apartó de Dios, nos hizo personas enemigas de Dios e insensibles. Ahora, Cristo es aquel que vino para destruir las obras del diablo. Y Él vino al mismo tiempo a traer que la sanidad espiritual, emocional y física. La obra es completa. La obra de Jesucristo en la cruz, porque Él fue nuestro sustituto, nos redimió del pecado, de la maldición de la ley.
Entonces Moisés clamó al Señor. Y el Señor le mostró que un árbol. Él lanzó ese árbol en las aguas y las aguas se volvieron que dulces. Y que continuó diciendo, les dio allí estatutos y una orden. Y allí los probó. ¿Qué Dios estaba haciendo? Dios estaba enseñando principios al pueblo de él. Porque el pueblo de él estaba hace 400 años con una cultura pagana. Entonces Dios tuvo que reeducar a su pueblo. Entonces Dios dio principios. Este árbol apunta ¿para qué? Para lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2, 24 y 25. Cargando en su cuerpo, cargando el mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros, muertos para el pecado, vivamos para la justicia, y por sus llagas fuimos curados. Por la llaga de Cristo tú fuiste curado. Entonces Jesús, Él es el médico del alma, es el médico del cuerpo. ¿Por qué eso? Éxodo 15, 26. Cuando Él dice yo soy el Señor que te sana, esa palabra del hebreo es Rafa, que significa Adonai Rafa, que transliteralmente es Rafa, que significa que Él es médico. Médico que practica el tratamiento, un tratamiento en la prevención y alivio de los síntomas de la enfermedad. Y voy más allá, porque Rafa, Adonai Rafa, Él es nuestro médico, Él es aquel que tiene el tratamiento adecuado para nuestras heridas. Él es aquel que nos cura, que nos hace saludables. Él es aquel que trajo el favor de Dios para nuestra restauración. Y esa restauración y ese perdón de pecados se extiende hasta una nación. Entonces el deber de la iglesia, nuestro deber es estar en la brecha delante de Dios intercediendo. Y por último, Adonai Rafa significa que Él nos repara. Significa aquello que el pecado distorsió o damnificó, el Señor lo repara. Él reconstituye. Él nos transforma. O sea, Jesús es aquel que nos trató definitivamente de todas nuestras enfermedades, porque solamente Él es capaz de remover toda amargura que existe o que pueda estar alojada en nuestras almas, en nuestros sentimientos. Él puede proporcionarnos bienestar. Él nos reparó del pecado, nos hizo saludables. Cuando nosotros miramos al griego, que el equivalente de Rafa es yaomai, significa ser una persona saludable nuevamente. A través de un acto milagroso de parte de Dios viene la salud perfecta. Lucas 9:11. Más las multitudes al saber siguieron y acogiéndolos les hablaba al respecto del reino de Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que la palabra que va a traer esa sanidad, esa transformación en tu vida. Y socorría a los que tenían necesidades. Si tú tienes necesidades, Dios está aquí para socorrerte. Él está aquí para socorrerte. Entonces, para que Él nos cure de toda amargura, de toda agua amarga, de todo pasado sufrido, y cuando se trata de relaciones en que yo preciso librarme de aquella amargura, que es una necesidad no satisfecha, ¿cuál es la única forma de que eso salga para que el médico de los médicos trabaje en mi vida?
Lo primero que tengo que hacer es rechazar el pasado, porque nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros no podemos pensar y obrar como en el pasado. La obra de Cristo es única, es completa. Entonces, la única manera de vivir una nueva vida, tenemos que rechazar el pasado, tenemos que rechazar la vieja vida, el viejo hombre. 2 Corintios 5:16. Así que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nosotros no podemos relacionarnos según la carne. Eso va a traer muchas raíces de amargura. Pero Pablo dice, nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y si antes conocimos a Cristo según la carne, ya ahora no lo conocemos de esta forma. Y así que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas se han hecho nuevas. Entonces, obispo, ¿cómo yo hago para librarme de ese amargor? Porque allí en mi trabajo alguien está intentando quitar mi lugar. En primer lugar, debes orar. ¿Te acuerdas lo que hizo Moisés? Él clamó a Dios. En segundo lugar, tienes que perdonar. Lucas capítulo 6, versículo 32. Si aman a los que los aman, ¿cuál es vuestra recompensa? Jesús está diciendo, amar a quien te ama es fácil, es tranquilo. Porque hasta los pecadores aman a los que lo aman. Jesús está diciendo y está enseñando lo que es amar al prójimo, como a ti mismo. 33. Si haces el bien a los que le hacen el bien, ¿cuál es vuestra recompensa? Porque hasta los pecadores hacen eso. Jesús enseñando a los miembros del cuerpo de Cristo a convivir, a relacionarse. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir algo a cambio, ¿cuál es vuestra recompensa? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a vuestros enemigos. Si aquel jefe te está persiguiendo, si hay alguien en tu empresa que está queriendo tomar tu lugar, es difícil, es duro. ¿Sabes por qué? Hasta inclusive C.S. Lewis dijo una vez, todo el mundo dice que el perdón es una idea adorable hasta que tenga algo a perdonar. Hablar de perdón es maravilloso, es tranquilo, pero en la hora en que tú tienes que perdonar, amigo, ahí es que aprieta el callo, ahí ves quién está cortado por la palabra, quién está sensibilizado por la palabra, porque Jesús está diciendo, haz el bien y presta sin esperar ningún pago, y será grande tu galardón, y serán hijos del Altísimo. ¿Sabes cómo eres reconocido hijo del Altísimo? No es porque hablas en lenguas, profetizas, tienes visión, revelación, interpretas lenguas espirituales. No es por eso. Es porque haces esto que Jesús está diciendo. Es cuando tú amas al prójimo, independientemente. Porque a veces, amados, todos nosotros erramos, todos. Quien dice que no erra, está errado. Quien dice que no erra, está errado. Y ahí Jesús está diciendo, porque Él es benigno hasta para con los ingratos y malos. ¿Se acuerdan del dicho? El sol nace para buenos y malos.
Jesús está diciendo lo siguiente: ustedes tienen que ser diferentes. Si ustedes son mis discípulos, deben ser diferentes. Porque solo perdonar a quien le perdona, solo hacer el bien a quien le hace el bien, eso es cosa que cualquiera lo hace. Hasta los fariseos y religiosos lo hacen. Eso es cosa de quien sigue la letra, y sabemos que la letra mata. Porque la raíz de amargura ya se extendió. Entonces, cuando oímos la palabra de fe, ya estamos yendo por el final. 2 minutos. Cristo nos proporciona la salud emocional, provisión. ¿Y qué requiere de nosotros? Obediencia y paciencia. Porque Dios trabaja con principios, amado. Dios no es Dios de fast food, comida de delivery, comida que hace problemas. Yo estoy adelgazando porque hago dieta. Hay gente que me dice: obispo, ¿estás bien? ¿Estás flaco? Gracias a Dios. Ya no tengo más agujero en el cinto para apretar el pantalón. Comida fast food no es saludable y yo quiero nuestro bien. Entonces, para estar bien, tengo que tener paciencia. Tengo que comer de forma disciplinada y yo tengo que tener paciencia para esperar el resultado. Las personas quieren resultados rápidos. Si tú prestas bien atención a lo que te estoy diciendo, ninguna de las enfermedades que fueron para los egipcios vendrán sobre ustedes. Ellos fueron probados por Dios, amados, porque Dios tenía que enseñarles que ellos no eran más esclavos, ellos no podían vivir más como lo hacían en Egipto. Entonces, lo que estaba en cuestión era el llamado a la obediencia, era la identidad. Por eso es que Dios dijo: ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto vendrá sobre ustedes, porque Dios estaba diciendo: ustedes precisan ser distintos de Egipto. Y fue lo que Jesús acabó de decir, Éxodo 23:25. Servirán al Señor vuestro Dios y Él los bendecirá. Él bendecirá ¿qué? Vuestro pan, vuestra agua y ¿qué más? Y Él quitará de medio de ustedes las enfermedades. Amados, yo estoy en una lucha. No puede haber enfermedad en nuestro medio. No puede, de ningún tipo. Entonces solamente Cristo nos proporciona gracia. Y la gracia nos da descanso, refrigerio. Éxodo 27. Entonces llegaron a Elim. Mira, ellos salieron de Mará. Llegaron a Elim. ¿Qué significa Elim, obispo? Elim significa árbol de gran porte. Árbol resistente, siempre verde. Elim era un árbol que daba la pulpa de un fruto muy dulce. Lo que ellos habían sufrido de amargura en Mara, Dios ahora los había llevado por un lugar donde la pulpa de fruto era dulce. Ahora estaban en un oasis porque había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y se acamparon junto de las aguas. Entonces, además de la pulpa de fruta dulce, de las semillas de Elim, extraían un óleo precioso, un aceite noble. Después de las aguas amargas, Dios conduce a su pueblo a un paraíso, un oasis en el desierto. Vean, si tú has bebido aguas amargas hasta este momento, hasta ahora, llegó el momento de que estés en Elim. Llegó el momento de que tú pruebes de la dulzura, del descanso que Dios proporciona para ti.
Dios está mostrando lo siguiente: tiene que haber paciencia, tiene que haber confianza. En vez de quejarte, cree en Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me hace reposar en pastos verdes. Él me lleva junto a aguas de descanso. Refrigera mi alma. Eso es lo que el supremo y soberano pastor y obispo de nuestras almas desea hacer. Traer refrigerio y descanso. En el lugar de la amargura, Él pone dulzura. Y todo eso es posible, ¿por qué? Por causa de Isaías 53. Era despreciado el médico de los médicos. Era despreciado. Y el más rechazado entre los hombres. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era él? Hombre de dolores y que sabe lo que es padecer. Y como uno de quien los hombres se esconden el rostro. Todos los pintan a Jesús rubio, ojos celestes, cuando en realidad Él sabía lo que era sufrir. Él sabía lo que era padecer. Él era despreciado. Versículo 4. Ciertamente. Vas a confesar eso en esta noche. Vas a salir de aquí gritando esto para dentro de tu alma, para tu interior. Vas a decir: Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Y qué hizo? Lo llevó sobre sí. Y nosotros lo reputábamos por afligido, herido de Dios y oprimido. Mas Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros andábamos como desgarrados, como ovejas, cada uno se desvió por el camino, mas el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido, Él fue humillado, mas Él no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus tosquiladores, Él no abrió la boca. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar este momento con oración. Yo quiero que tú, delante de lo que fue expuesto, delante de lo que fue dicho, que tú practiques. ¿En qué sentido? Vamos a interceder por ti. Vamos a orar por ti. No lo vamos a hacer individualmente con imposición de manos. Nosotros vamos a interceder aquí en el altar y yo creo que Dios hará un cambio profundo allí dentro de tu interior. Y aquellos que precisan de refrigerio para sus dolores, aquellos que precisan sacar esa amargura, ese sentimiento amargo, yo creo que el Señor ha de retirar eso de nuestras vidas. Y creo más todavía, que Dios nos dará el equilibrio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Porque Dios nos dio emociones, amados. Él quiere que nosotros nos relacionemos, que nosotros podamos demostrar nuestras emociones para Él y para nuestro prójimo de manera equilibrada, ajustada. Entonces Él hará esto. Vas a salir de aquí declarando esa palabra sobre tu vida, que Él llevó sobre sí tus enfermedades y tus dolores. Él fue tu sustituto. Él fue afligido. El castigo que estaba sobre Él. Que venga la paz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra fue lanzada.
Entonces en este momento, que es un momento de fe, donde mezclamos la palabra con la fe, nosotros declaramos sobre la vida de tus hijos, oh Padre, los beneficios de aquel que es Adonai Rafa, el Cristo que llevó sobre sí nuestras enfermedades y dolores. Aquel mismo que en lugar de nuestra vergüenza nos traería doble honra. Señor, existen personas, hijos tuyos, que son a tu imagen y semejanza, pero están con su alma en hiel de amargura. Están pasando por Mara, no llegaron a Elín, Señor. Todavía no probaron de la dulzura, del aceite que el Espíritu Santo tiene para poner en esas llagas que precisan ser sanadas. Entonces, oh Dios, en la autoridad de tu palabra, en la autoridad de tu Espíritu, que el hombre de dolores ahora comience a tocar en cada herida abierta. Que haya, Señor, un derramamiento de tu aceite, que sean exprimidas ahora las heridas, que las infecciones ahora sean totalmente exprimidas, sean garroteadas, arrancadas. Toda raíz de amargura ahora en el nombre de Jesús. Pedimos a aquel que es el agricultor que él ponga el machado, el hacha en la raíz y arranque esas amarguras. Aquello que ha hecho de la vida un veneno, un hiel de amargura. En el nombre de Jesús, Señor. El Señor es el único que puede refrigerar nuestra alma. Es el único que restaura nuestras emociones. Y el Señor es aquel que nos trae la salud perfecta. No importa lo que identificó el médico, sea a través de un examen. Nosotros creemos que la llaga de Cristo operaron de la planta de los pies a lo alto de la cabeza. Sí, Señor, creemos. Y aunque personas llegaron aquí, Señor, en esta noche, como decía David, con lazos de muerte y angustias de muerte, y con tribulación y tristeza, aunque alguien se encuentre así, angustiado y afligido, hasta queriendo morir, nosotros declaramos que no prosperará ese sentimiento. Que ese sentimiento sea arrancado, Señor. Ese sentimiento ahora sea totalmente destruido. Y que el Señor pueda ahora, con su bálsamo, limpiar, cuidar. Señor, yo creo que esas angustias ya cayeron por tierra. Que ese síndrome ya fue curado. Que todo lo emocional desequilibrado hasta ahora en este momento vuelve a su equilibrio. Declaramos que ya cayó por tierra toda tribulación, toda tristeza. Todo aquello que intentaba aprisionar. Toda corriente ya fue quebrada. Toda cadena ya fue rota. Todo lo que quería paralizar a tu pueblo fue destruido en esta noche por el nombre que está por encima de todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Porque tu palabra dice, Señor, entonces invoqué al Señor y Él libró mi alma. Y así creemos que almas fueron liberadas en esta noche. Porque el Señor es justo y compasivo y misericordioso. Nosotros creemos en este Dios misericordioso, que hoy está haciendo una transformación, un cambio. Está aniquilando toda palabra contraria, todo sentimiento negativo, todo aquello que hasta hoy intentó paralizar. Porque el Señor oyó las oraciones. Y la palabra dice, libraste de la muerte mi alma, de las lágrimas mis ojos y la caída mis pies. Creemos que hoy el Señor libró personas de la muerte.
No habrá más deseo de muerte. Creemos en almas liberadas. Creemos que el Señor hoy secó todas las lágrimas y libró de la caída los pies. Sanó de aquello que era mortal. Si existía algún lazo, alguna situación contraria, fue destruida. El Señor ya aniquiló. Ya fuimos totalmente sanados de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Creemos, Señor, en tu palabra que no vuelve vacía, que no cambia. Creemos que eres fiel para cumplir aquello que prometiste y nosotros recibimos, Señor, de tu parte. La cura, el milagro, la restauración, la reconciliación, situaciones siendo totalmente transformadas, sanadas, sentimientos, raíces de amargura hoy fueron destruidos. La falta de perdón hoy está siendo perdonado, liberado. Que cese todo sentimiento que aprisionaba, toda prisión en el pecho, toda atadura es cortada. Creemos que el Señor quebró ese sufrimiento. Creemos que el Señor hoy obró y recibimos, Señor, de ti este cuidado, esta liberación. Creemos en tus misericordias y recibimos tu bondad en nuestras vidas. Dejamos el pasado atrás, aquello que no podemos cambiar más, y seguimos hacia adelante, en nuestro presente, haciendo buenas elecciones, haciendo lo que es mejor para que nuestro futuro sea mejor. Vamos a obedecer la palabra del Señor, siendo buenos siervos y fieles. Y el Señor nos va a galardonar con lo mejor, porque Él dice, buen siervo y fiel, recibirá el doble de aquello que sembró. Y así creemos en el nombre de Jesús. Somos libres, liberados, curados, somos saludables. Nuestra mente es la mente de Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso confesamos lo mejor para nuestras vidas. El Señor ya trajo existencia hoy y se va a manifestar desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. La bendición final, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén para siempre en nuestras vidas. Demos orden a los ángeles de Dios que nos guarden y libren todos nuestros caminos. Llegaremos en paz y seguridad a nuestros hogares. Tendremos una semana en perfecta victoria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Decile a tu hermano y recordale lo que Dios decía para los judíos. Esta semana recuerda lo que predicó el obispo, que la llaga de Cristo ya trajeron salud perfecta, que los dolores del pasado ya fueron clavadas en la cruz del Calvario, que en esta semana aquello que era amargo vendrá como dulzura en tu vida, porque Dios cambió tu vida. Dios cambió tu suerte. Dios te cambió en la cruz del Calvario. Ten una semana en perfecta victoria. Ten una semana de sanidad. Una semana de paz, de prosperidad. Una semana de perdón. Una semana saludable en tus emociones. En el nombre de Jesús. Gracias y paz.